Ahora voy a hablar un poquito de los criterios que están detrás de esta estrategia. En primer lugar, lo que llamamos storytelling o la narratología, la vieja costumbre humana de contar historias, me provee a mí, que soy la directora de branding, una estructura. Introducción, nudo, desenlace. Esto se ha hablado en la conferencia, no sé si ya lo han escuchado, seguramente que sí. Pero la estructura es fundamental. ¿Por qué? Porque me sirve para presentar una idea puntual por vez, en lugar de dispersarme tratando de incorporar y comunicar una multitud de atributos inconexos que quiero comunicar de mi político, que es bueno, que es honesto, que es joven, que es fachero, que es súper capaz, que la gestión... Bueno, no. Tengo que decidirme por un hilo y tratar de organizar todo lo que quiero decir de mi figura política en un solo relato. ¿Sí? Esto que decíamos, una idea puntual por vez en lugar de una dispersión. Luego me concentro en los personajes de mi historia: protagonista, antagonista, personajes secundarios. Esto es muy importante porque me permite establecer en continuidad el vínculo emocional o afectivo de mi marca, ya sea una figura, un líder, lo que sea, con la comunidad directamente, sin intermediarios. Es decir, que acá yo lo que hago como narradora de mi marca es trabajar los personajes de mi historia. Muestro su costado más humano, más heroico, más humilde, más apasionado, más profesional, menos profesional, más imperfecto, etc., según el contexto y según la historia que yo quiero contar. ¿Sí? Entonces, hay atributos que se pueden resaltar, otros que se pueden minimizar, y esto con un gran sentido de oportunidad, ¿verdad? Y las redes sociales me permiten ir ajustando los matices, los tonos y los tiempos del discurso, cosa que en el diario no puedo hacer porque ya está impreso, en la televisión no puedo hacer porque ya está rodando. En cambio, en las redes sociales yo voy ajustando los matices, este tono pegó, no le gustó, gustó, etc. ¿Sí? En tercer lugar, el hilo conductor de la historia. Esto es fundamental. El hilo conductor puede ser ideológico, histórico, conceptual o empírico. No es excluyente todo esto, porque no es exhaustiva esta lista, puede haber otros hilos. Pero en general, cuando hablamos de políticos, estos son los hilos conductores. Esto me permite construir una marca sólida, coherente y consistente a lo largo del tiempo. Hoy lo que más se valora del político es su coherencia. Con el advenimiento de la política de archivo, ¿sí? Donde hay un montón de periodistas que están investigando en YouTube y en los archivos de la televisión, de la radio, etcétera, te lo escrachan, como decimos nosotros, en un segundo. Entonces esto es importante. Luego, esto hace la estrategia integral de comunicación. Esto tiene que estar integrado con todas las piezas de toda la estrategia global que vaya a diseñar el director de campaña o el jefe de comunicaciones, si es alguien que está en oficio, ¿verdad? Entonces, estos tres factores que vimos hasta ahora, empatía, coherencia e ideología, son las claves para asegurarle al votante un entorno razonable de certidumbre, que es en definitiva lo que éste necesita a la hora de emitir su voto. El gran moment of truth. Cuando el votante pone su boleta, ¿sí?, en la urna, ese es el momento de contacto más importante entre nuestro político y nosotros, nuestra marca y la ciudadanía. Y a estos tres pilares se le suma el factor síntesis. ¿Por qué? Porque los significantes, todo lo que estamos diciendo o estamos exponiendo, tienen la dificilísima tarea de transportar un denso conjunto de acciones, decisiones, medidas, políticas, ideología, un discurso hacia el interior del acto de la enunciación. O sea, en cada pieza que yo comunico tiene que estar connotado todo esto, ¿sí? Entonces, la síntesis es fundamental. O sea, cada programa de prevención sanitaria o la última ley sancionada en el Congreso, la última medida de política cambiaria, tiene que estar connotado en cada tuit, en cada posteo, en cada entrevista, en cada vez que el político, la marca, se comunica con la gente. Bueno, y acá voy a hablar muy rápidamente sobre abrir diferentes bandas de enunciación, habilitar una multiplicidad de registros, emisor, canal, mensaje, receptor. Emisor, canal, mensaje, receptor, varias bandas de estas, que es lo que nos permiten las redes sociales hablarle a distintos segmentos en simultáneo.
No confundir con una plurienunciación, que eso es directamente un caos. Tiene que haber siempre un emisor para distintos receptores. No puede haber varios emisores, porque eso genera confusión. Ahora, en un contexto de hiperconectividad, fragmentación, dispersión, sobrecarga de información, el discurso político tiene que ser sintético, persuasivo y eficaz, tanto como sea posible. Así, de manera contraintuitiva, la democracia 2.0 no convoca una mayor democratización enunciativa, sino una jerarquización, curaduría y focalización de los mensajes políticos. Algo muy parecido a contar una buena historia. Muchas gracias.